por mí, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor allí en sus hogares? Bendito sea el Señor para siempre. Jesús murió por mí, por ti, amado hermano. Gracias al Señor por estas hermosas alabanzas que Dios nos ha concedido para poder disfrutar en este culto también. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y ella se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, del verso 18 al 24. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra en vuestros corazones. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura. Y locura es la privación del juicio o del uso de la razón. Una locura. ¿Quiénes son los locos? ¿Para quiénes es locura? Para los que se pierden. Para los que se pierden de esa gracia redentora que Cristo nos proveyó. Pero dice la Biblia que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de un Cristo crucificado. Y hace ya algunos siglos, la cruz se transformó en un símbolo de religión. Y por todo el mundo se ve una cruz como un amuleto, un adorno para llevar colgado en el cuello sobre el dorso. Pero para la época en que Jesucristo fue crucificado, nada de eso tenía sentido. La cruz en aquel tiempo era símbolo de vergüenza, de humillación y de derrota. Y lo podemos ver a través de la historia. El emperador Tito asedió Jerusalén y le fue muy difícil tomar la ciudad y comenzó a crucificar a 500 judíos por día. Fueron muchos los judíos que murieron crucificados, ¿ya? Con una forma cruel, una forma de tortura. Por lo tanto, los judíos estaban familiarizados con lo que era la cruz, símbolo de tortura, de muerte violenta. Los judíos pedían señales que asombren sus sentidos, quizás sus sentimientos,
a través de visiones, ángeles, acontecimientos asombrosos en la naturaleza. Y los gentiles, es decir, los no judíos, los griegos o romanos y extranjeros, ellos buscaban sabiduría, es decir, el conocimiento intelectual de las cosas, una explicación que sea lógica y razonable. Y la predicación de la cruz no era una buena señal para los judíos y para los gentiles, una enseñanza realmente incomprensible, sin ninguna lógica. Para sus mentes ansiosas de conocimiento humano, estaba totalmente fuera de la razón. En 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 1 y 2, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y en ese contexto, ¿cómo podría alguien escuchar la predicación de la cruz y aceptarla en su corazón, recibirla en su mente, concebir la predicación de la cruz? Cuando los judíos también conocían que en Deuteronomio 21:23 dice: maldito por Dios es el colgado en un madero. Si la cruz simbolizaba entonces la muerte humana más humillante, más espantosa, realmente una muerte vergonzosa, practicada por los persas y luego también imitada por el Imperio Romano. Y en esa cruz morían los homicidas, traidores, asesinos, ladrones y opositores del gobierno imperante de aquel tiempo. Las manos y pies eran fijados a la madera con enormes clavos que rascaban y rompían las carnes, y los romanos la perfeccionaron. ¿En qué sentido? Perfeccionaron la crucifixión en el sentido de causar el mayor daño y dolor al condenado a muerte. Por lo general, las rodillas del condenado a muerte quedaban semi dobladas. Y cuando el condenado a muerte le faltaba el aire en sus pulmones, tenía que hacer un esfuerzo horrendo en su cuerpo para poder estirarse y poder llenar sus pulmones de aire, y se desgarraban las carnes de sus pies y de sus manos tratando de respirar. Este era entonces el mensaje del apóstol Pablo. El mensaje de la cruz podía ser razonable para los judíos, para los gentiles que buscaban tener conocimiento, pero de cosas que sean razonables. Esto no era razonable. Es necesario dar a entender que nosotros como cristianos no adoramos la cruz como un madero, ni siquiera como un símbolo religioso, sino que nosotros creemos y adoramos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Jesús, el Dios hecho carne, el Dios humanado, estando allí en la cruz, era como la hora novena, exclamó a gran voz, y para poder exclamar a gran voz tuvo que tomar aire para poder exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí nuestro Señor, Él exclama algo tan grande para Él, en el sentido de sentirse desamparado a causa de todo ese pecado que cargaba sobre Él, nuestras enfermedades, el juicio de Dios, del Padre, todo sobre Él. Se sintió desamparado. Y
El Salmo 22, unos 1000 años antes, hablaba de esta profecía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El rey David escribía este salmo profético anunciando los padecimientos del Mesías prometido. Y dice así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, espíritus de demonios, de violencia. Horadaron, clavaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El profeta Isaías, unos 800 años antes, también lo describía de esta forma en el capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea el Señor. Luego toma otro aire para poder respirar y estira su cuerpo sobre la cruz, desgarrando su cuerpo para poder decir: consumado es, consumado es. Es decir, esto tiene un fin, esto ha terminado, esto está pagado. Nuestra salvación, nuestra redención estaba pagada por la muerte del Cordero de Dios inmolado en la cruz. Bendito sea el Señor. La palabra de la cruz, predicada por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Si quizás para los judíos, para los gentiles que no creían, era una locura la predicación de la cruz, pero Cristo murió por nuestros pecados y comienza a aclararse por qué era el mensaje de la cruz. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, fue allí en la cruz donde Cristo llevó nuestros pecados. Como dice su palabra leída, fuimos justificados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios. La predicación de la cruz en el siglo I y creo hasta el siglo II no era lógica, no era razonable, carecía de toda sensatez, era una locura. La cruz era símbolo de vergüenza, de escarnio, traía a la memoria de los judíos una muerte violenta y aterradora. Pero pronto el Espíritu Santo trajo el conocimiento sobrenatural de la necesaria muerte de Jesucristo en la cruz. Ellos comprendieron que su sacrificio fue por amor a ellos, por amor a ti, por amor a mí, por amor, y no un amor humano, no ese amor fraterno, sino ese amor divino, ese amor ágape, que significa dejar de ser para que otros sean, menguar para que otros crezcan y morir para que otros vivan. Bendito sea el Señor. Ese amor ágape fue el que hizo posible que nosotros hoy tuviéramos vida y vida eterna. La iglesia en Galacia comprendió lo citado por el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto ya era una locura enorme. Poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 5:24 sigue el apóstol Pablo ministrando a la iglesia de Galacia
Y le dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, esta era una muerte espiritual. Bendito sea el Señor, muertos a la carne, pero vivos en el Espíritu. Los hermanos de la iglesia primitiva del primer siglo entonces comprendieron que los que decidían seguir el camino del Evangelio debían aceptar una muerte violenta. Una muerte violenta, crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Ahora estamos comprendiendo por qué la palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz es símbolo de entrega absoluta a la voluntad del Señor. Ya no vivo yo. Puede decir conmigo, digamos juntos: ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Bendito sea el Señor. Pero mi Señor ya no está colgado en ese madero. Cristo ha resucitado. Cristo vive y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Los reyes de la tierra, cuando van camino a su trono, ellos caminan a paso firme, erguidos, honrados por un pueblo que los aclama, ha perfumado sus vestiduras, con orgullo saludan, levantan su mano y el pueblo calla, y se sientan en su trono, sabiéndose poderosos y soberanos ante su pueblo. Pero nuestro Rey caminó hacia su trono, y cuando Él comenzó su camino, Él lo que hizo fue tomar y cargar su cruz, su propio instrumento de muerte, con paso lento, con su cuerpo encorvado por el peso de la cruz, su rostro a tierra, trastabillando y cayendo camino al Calvario, a morir por mí y por ti, molido por nuestros pecados. Esa fue la vía de nuestro Señor. Esa fue la forma en que nuestro Rey volvería a sentarse en el trono de gloria, a la diestra de Dios el Padre. Por eso Filipenses capítulo 2 dice: y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre: Jesús. Jesús, Jesús es su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es el Rey, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, Él es el león de la tribu de Judá. Él vive y reina para siempre. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para ti y para mí es poder de Dios, porque Cristo ha transformado nuestras vidas. Él vive en nuestros corazones y sigue transformando nuestros corazones, nuestros pensamientos. Él sigue trabajando con nosotros en su santidad. Bendita sea la palabra de Dios. Yo quisiera que allí en sus hogares se tome un momento, usted allí donde está escuchando la palabra de Dios, póngase en pie un momento y allí en símbolo de honra y de honor, incline su rostro y adoremos al Señor un momento. Oh Señor, la palabra de la cruz cambió nuestra existencia, cambió, transformó nuestras vidas,
La palabra de la cruz nos enseña una entrega total, obediencia, humildad para dejarnos transformar por la palabra. Fue en esa cruz que te hiciste maldito por mí. Pusiste tu cuerpo en lugar del mío. Hoy ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hoy intercede entre Dios y los hombres. Gracias, Señor. Gracias por tu redención. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gran salvación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oh Jesús, te adoramos, te bendecimos, porque tú, Señor, quisiste morir voluntariamente, entregaste tu cuerpo como un manso cordero para poder, Señor, dar tu vida por nosotros. Era necesario ese sacrificio perfecto para poder ser acepto ante el Padre, Señor, y una vez y para siempre, Señor, hiciste ese sacrificio. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Tú ya pagaste. Consumada era la salvación del género humano. Por lo tanto, todo aquel que viene a ti, todo aquel que te recibe en su corazón, es salvo. Gracias, Señor. Bendice esta palabra en cada corazón, y que realmente podamos, Señor, apreciar la palabra de la cruz. Significa muerte, significa humillación, humildad, una entrega total, Señor, a ti, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Es la palabra de